todos los miércoles, Giancarlo Quadrizzi. ¿Cómo estás, Giancarlo? Qué difícil decir bien, ¿no? Bien, en este día de idem, ¿no? Un día de miércoles, podemos decir. Qué difícil decir bien. Con tanta información y con tantas cosas que suceden, en donde uno a veces no sabe para dónde mirar, ¿no? Y bueno, prendés las noticias y te encontrás con cosas que nos empiezan a impactar, pero yo temo que la capacidad de asombro se va a perder dentro de poco, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Es un poco, mientras decías, de bueno, no sabe para dónde mirar. El problema que estamos teniendo es que quedamos atrapados en un rol de espectadores de nuestras propias desgracias, digo, espectadores de lo que pasa en la tele, pero también de lo que pasa en las redes y lo que nos pasa, esto que pasa en la serie Adolescencia, hablábamos la semana pasada, lo que pasa en los noticieros y en las redes, lo vemos reflejado de un modo o de otro en nuestro contexto. Verlo reflejado en nuestro contexto, yo creo que el desafío es, bueno, cómo salimos de ser espectadores que o lo ven filmado o lo filman o lo relatan como si fuera que le pasa a otros o incluso lo viven como si eso pudiese reducirse a un espectáculo que uno puede borrar un video y borrar esa realidad, ¿no? Y yo creo que ahí hay como una frontera que está muy complicada, ¿no? Entonces decía, bueno, se me ocurría que podíamos titular a esta conversación Cuidado, vida humana, ¿no? Y reclamar, reflexionar, digamos, sobre la necesidad de que haya políticas de cuidado en un contexto donde estamos sitiados por una cultura de la cancelación. Cuando digo una cultura de la cancelación, lo digo en varios sentidos, digo, ¿no? Usando esta metáfora que se ha instalado gracias a las redes de lo cancelo a lo cancelo al otro, lo cancelo al otro en algún momento. Lo mostró hace unos años esta serie Black Mirror, que ni se atrevió a tanto, ¿no? Pero cuando mostraba esos escenarios de ese control social que hacíamos sobre, ¿no?, casos que planteaban, decíamos, qué lejos, qué loco, ¿no? Es ciencia ficción. Y hoy lo estamos viendo. A ver, incluso para alguien que maneja, qué sé yo, que está en una aplicación, Uber o la que sea, hoy donde todo el mundo te califica lo que haces, te puede hasta joder o no el laburo, ¿no?, que tenés. Si alguien te toma tu auto o no, todo es así hoy. Uh-huh. Es muy complejo. Sí, hay distintas formas de cancelar, ¿no? Uno puede decir, lo borro de mis contactos, lo bloqueo, no lo veo más, o bien digo que es cancelable y que no sé qué. Yo digo, hay una cantidad de poder aparentemente distribuido de modo democrático, porque cualquiera puede acceder a una aplicación, porque cualquiera puede hacer un comentario, porque cualquier comentario puede viralizarse. Mentira, no es así, digo, no cualquiera puede acceder a una aplicación, no cualquiera puede acceder a un dispositivo móvil, sí. Pero sobre todo no cualquier comentario, no cualquier información puede ser viralizada. Porque eso depende no tanto de la suerte y la inteligencia y la capacidad que tenga de hacer un meme elegante, sino del interés que tenga algún algoritmo manejado por gente que no es la que está frente a la pantalla, sino que es la que está frente a los ordenadores, para que, bueno, ciertas como los informaciones... mercados, ¿viste? Que parece que no hay gente, no, pero hay exactamente, gente atrás. La mano invisible del mercado, esa mentira enorme, la podemos llevar a la mano invisible de los algoritmos que hacen que algunas cosas se difundan y se difundan culturalmente, digo, sin saber muy bien cómo, ¿viste? La cultura es así, uno la tiene sin saber que la tiene, no es que uno es muy consciente, que yo siempre hacemos el chiste de qué día es hoy. Bueno, cuando alguien dice que hoy pensábamos qué día es hoy antes de empezar, bueno, hoy es 9 sí. 9 de abril del 2025. Bueno, cuando decimos que hoy es 9 de abril del 2025, estamos siendo parte de la cultura del calendario gregoriano, de la cultura cristiana, aunque practiquemos el budismo, seamos ateos o no sé qué, estamos en el año después de Cristo. Digo, somos parte de una cultura sin saberlo. Yo digo, se está instalando de un modo muy preocupante una cultura de la cancelación donde el otro, ya sea real o virtual, hay que se puede manejar del mismo modo. Y eliminarlo es una de las opciones, ¿no? Sí. Escuchaba, estamos en los
los grupos de adolescencia, que yo el otro día en la Sociedad Argentina de Salud Integral con Adolescencia, Adriana Narváez, la actual vicepresidenta, decía, ¿qué pasó con este accidente de tránsito? Se murieron un montón de 5 chicos, esto no duró nada en la agenda. No estamos hablando de prevención del alcoholismo, no estamos hablando de prevención del consumo excesivo, de los cuidados a la hora de conducir, de las rutas, y esto no vamos a lograr que entre y que esté en el foco de atención 2 minutos porque otro dice, bueno, y fíjense lo que pasó en Maswich con esta planificación de una masacre, y otro decía, bueno, fíjense lo que pasó con estos chicos que golpearon en la cabeza a un compañerito y empezamos a estar inundados de espectáculos de violencia en los que es muy difícil llamar la atención y ver dónde llamar la atención. Porque cuando uno empieza a escuchar, por ejemplo, escuchaba en relación a la situación de Maswich a una colega psicoanalista que cargaba las tintas en la pandemia y en el mal manejo de la pandemia que nos encerró mucho tiempo. Bueno, qué sé yo, no sé, esa es la atención que hay que poner, fue efectivamente el problema de que se hayan exacerbado medidas de cuidado, o el problema es que se virtualizó la realidad de un modo criminal, criminal en el sentido de que facilitó que muchas cuestiones que son crímenes se prosperen, ¿no? Cancelar gente, pero también tratar de hostigar a otros, Sí. y llevar a las personas a Sí, no aparte tener... es una simplificación decir algo Eso. así, ¿no? A ver, pensar hoy que estamos en un mundo donde, por ejemplo, tenemos el máximo dirigente, hoy que habla de mogólicos, habla de mandriles, habla de que hay que exterminar al rival político. O desaparecer, ¿no? Gente que reivindica lo que sucedió en los 70. Ahí eso me refería con criminales, perdón. ¿No? Entonces, ¿qué estamos pretendiendo? Que nuestros pibes que sean Heidi, ¿no? Más allá de que también lo que estamos viendo es todo el tiempo que se reproduce, son estas noticias que tienen obviamente un impacto. Pero hay una gran mayoría de pibes que a lo mejor hace un montón de cosas por el otro, o hace cosas productivas, y eso no se muestra. Entonces también si lo único que mostramos de los pibes, esto es como cuando decimos menores, que yo siempre lo pongo como ejemplo. Bueno, el menor es el negrito pobre que delinque, nunca es un chico, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si nada más empezamos a mostrar, y eso también genera después políticas que estamos viendo en este gobierno siempre van para el lado represivo. Identificación, genera ambas cosas, por un lado identificaciones y modelos identificatorios que quedan muy fáciles para darle una identidad a quien está devastado en su contexto y no tiene quien lo mire, y puede encontrar en esas formas una buena forma de ser mirado, si es que lo que difundimos todo el tiempo son, como decía un compañero acá, a niños que ahora son asesinos, o que pueden serlo, son potencialmente asesinos, ¿no? Los niños ahora, Entonces es importante también tomar las dimensiones de la cuestión, entender que se trata de comunidades educativas en las que hay todo tipo de personas, en las que hay algunas personas que tienen problemas y que los padecen y que hay que hacer algo en relación a eso en lugar de exacerbarlos o cancelarlos, ¿no? Y en ese sentido quiero rescatar la carta a la comunidad educativa bonaerense que salió del gobierno de la provincia de Buenos Aires referida a estas cuestiones, porque tiene un par de puntos bien interesantes. En principio esto, ¿no? Reclamar a la sociedad, hacer un análisis, ponerlo en la agenda, decir estamos en un problema que no puede ser resuelto a nivel de los docentes, no podemos decir que los docentes solo pueden mejorar esto, aunque sí es verdad que los docentes necesitan formación y necesitan estar atentos. Pero necesitan además un contexto de políticas que hagan que esos cuidados sean factibles. Necesitan además un contexto cultural donde la cancelación del otro no sea la primera opción, o ir a pegarle al que me molesta. La cancelación puede ser lo borro de las pantallas, pero también puede ser trato de borrarlo, como decía esta niña, el año que viene, el día de mi cumpleaños. También puede ser, cuando escuchaba a esta niña de Maswich,
que pensé en algún momento en pasar el audio, porque es muy elocuente, pero después dije no lo pasemos el audio porque son niños, y es importante preservar su identidad y su cuidado, porque hay que cuidarlos, porque, y esto es muy importante, en esos momentos de la vida puede pasarle por la cabeza alguna situación de esta, pero si tiene alguien que le dice algo, muchas veces, que lo hace reflexionar, que lo trata como un ser humano que requiere cuidado, tienen unos efectos impresionantes las intervenciones adecuadas en esa edad, ¿no? Y son intervenciones que no se trata de grandes tratamientos psicoterapéuticos con equipos interdisciplinarios, no, se trata de que equipos interdisciplinarios, intersectoriales, de distintas instituciones estén atentos a las vidas que transcurren en las instituciones para hacer la intervención puntual en el momento preciso, ¿no? Digo, en este caso, fortalecer lo que dice el chico, ¿no? El compañero dice, ¿pero vos estás diciendo en serio esto? Y la chica dice, sí, con una desafectivización de la voz impactante, ¿no? Y el pibe dice, pero mira que somos chiquitos, ¿y cuándo lo pensás hacer? ¿Lo pensás hacer en serio? Y el pibe, la verdad que estuvo muy bien el que le preguntaba, pero preguntó cuándo lo pensaba hacer, le dijo en el cumpleaños, digo, esto también es muy propio en situaciones de autolesión, digo, ¿no? Que se elija una fecha y que esa fecha tenga que ver con algún aniversario. Yo digo, esta agresión puede ser tirada hacia uno mismo o hacia afuera. Identificó de dónde podía estar y si había una ideación, digamos, concreta, sí, las armas del padre. Bueno, me voy, pero lo que me conmovió en cierto sentido, dice, bueno, yo me quiero quedar en el grupo, dije que bien, quiere quedarse para estar atento, porque me gusta el chisme. El chisme, la reducción de la vida al espectáculo, ¿no? El chisme es como la forma de la información del espectáculo, nos tiene como capturados, ¿no? Entonces, en esta carta a la comunidad educativa, una de las convocatorias que se hace es a dejar de ser espectadores que filman las cosas, que las reproducen, a ser testigos, digo yo, siguiendo a William Murray, que no tiene nada que ver un testigo con un espectador. Un espectador goza del espectáculo que está viendo y termina de verlo y se pone a gozar otra cosa. Un testigo no, un testigo se compromete con lo que está viendo, dice que eso lo involucra, y que es capaz de dar testimonio de esto que está viendo y de hacerse cargo, ¿no? Entonces digo, más que nunca, tener en cuenta todos los roles que podemos tener como sociedad, ya sea generando capacidades, no solo en docentes, sino en las instituciones, porque los docentes solos, sin una institución que regule, que norme, que ponga límites, que diga esto sí, esto no, que diga hay consecuencias a esto y hay consecuencias a lo otro. Con los padres, o que los padres estén desentendidos también, digo. Hay, digo, en este sentido también rescato esto porque no es una solución individual, no es una solución que vamos a tener trabajando con docentes, con estudiantes, con familia, con las escuelas, vamos a tener soluciones si trabajamos todos juntos, ¿no? Entonces digo, también rescato una demanda que está hace rato y que está muy vinculada con la ESI. Cada vez que hablamos de la ESI, los pibes, las pibas dicen, bueno, pero necesitamos meter temas de salud mental. No podemos poner la ESI desconectada de la salud mental, porque la ESI está muy vinculada a el consentimiento, a las violencias, a las identidades, a factores que están muy vinculados a la salud mental. Y bueno, ahí se comunica, ¿no? la implementación de un plan. Si me permiten, voy a ponerme los anteojos y leer el título, así no me equivoco. Para un plan vinculado a la salud mental, ¿no? De hacer accesible la salud mental en los contextos educativos, ¿no? La salud mental es entre todas y todos, esto quería decir, que, para decirlo textualmente, que se suma a distintas herramientas que se han construido. Digo, la guía para intervenir en situaciones de conflicto, de violencia en el contexto escolar, está hecha hace bastante tiempo y fue hecha con mucha participación de distintos sectores y está disponible, pero esta guía, sin una política de Estado sostenida como se sostienen las políticas de Estado, con recursos que no son solo recursos materiales, que son recursos humanos que cuesta mucho tiempo construir. ¿Sí? No, veía el otro día esto en relación, y esto el mundo financiero también es un mundo que nos hace creer que las cosas aparecen y desaparecen, que los valores empiezan y terminan. Sí. Y lo escuchaba un empresario en China diciendo, miren, no, yo no es que estoy en China, un empresario estadounidense, estoy en China porque la mano de obra es más barata. Yo estoy en China porque si quiero llenar un salón de ingenieros, puedo llenar 4, y yo lo quiero llenar en Estados Unidos,
no llego a llenar uno. Y para llenar un salón de ingenieros, uno no necesita poner plata, hoy pongo 2 millones de dólares y tengo ingenieros. Claro. No, uno tiene que hacer un plan donde la educación se priorice, donde formemos ingenieros en 10 años y que esos ingenieros además estén adaptados a las necesidades del país. Entonces digo, fíjense cómo es importante, insisto, esto de una política consistente, dotada de recursos, que permita solucionar algunas cuestiones que son de fondo. Porque si no le vamos a pedir soluciones mágicas, o vamos a pensar que hay problemas que se producen mágicamente porque alguien nos encerró demasiado en la pandemia, ¿no? No, sí, y esto, ¿no? Es complejo en un contexto donde estamos en un gobierno de la no gestión. Entonces, si el único tema, el monotema es lo financiero, donde también el ejemplo para los pibes es que haces plata rápido, ¿no? O lo que sea, es muy complejo, porque lo único que se está viendo en la gestión es cómo cerrás programas, destruís organismos. Esa es la gestión de este gobierno. Después no hay control de nada. O sea, bueno, Sí, a ver, se está haciendo lo que se dijo que se iba a hacer, ¿no? O sea, hacer pelota el Estado desde adentro. Bueno, ahora se empiezan a ver las consecuencias. Para aquellos que decían, bueno, ¿dónde está el Estado, el plan social? No, es más profundo, muchachos. Es más, es esto, es estar en este entramado, ¿no? En esta contención de la red social. Bueno, ¿y cómo, si pensamos que somos individuos que andamos por la vida solos? En aquel momento, bastantes años atrás, discutíamos fuertemente cuando se hizo la guía esta intervención de situaciones conflictivas en el contexto escolar, de no hablar, hay un término que se usaba, de violencia escolar, ¿no? Y una docente decía, bueno, como uno habla de violencia, si hay un evento de violencia en el shopping, uno dice violencia en los shoppings, ¿no? Digo, la violencia se produce muchas veces en el contexto escolar, porque como bien dice este documento, pasan un 15%, yo creo que es un poco más, pero bueno, de su vida es uno de los espacios donde más tiempo pasan, y donde además hay alguien que puede mirar y que puede escuchar. Entonces, digo, es lógico que se haga evidente en el contexto escolar las situaciones que se desarrollan y se desenvuelven en distintos contextos y que requieren intervención de distintos contextos. Entonces, digo, es importante que reclamemos, que en esta reflexión se oriente a reclamar políticas de cuidado, porque lo que nos hace humanos es el cuidado. Y con esto termino, porque siempre me gusta recordar a Margaret Mead cuando decía, oigan, Margaret Mead, una antropóloga muy importante, podemos decir que hay vida humana no cuando encontramos un cementerio, por decirlo de algún modo, no cuando encontramos un artefacto cultural. Podemos decir que hay vida humana cuando encontramos este hueso de una persona que se fracturó y que pudo curar su hueso, digamos, en vida, ¿no? Que tuvo alguien que lo miró y que lo cuidó. Ese momento donde un primate, digamos, un antepasado nuestro, se lastimó y en vez de morir, como le pasa a cualquier animal que no puede sustentarse por sus propios medios, fue cuidado por otros y pudo a partir de ahí tener otras funciones y seguir siendo parte de la comunidad, es donde surge lo humano. Yo digo, en este contexto donde la guerra comercial y fáctica nos toca por todos lados, no nos olvidemos del cuidado, y no necesitamos que el cuidado necesita políticas de cuidado, no puede ser individual. Gracias, Giancarlo. Giancarlo Cuadrizzi, como todos los miércoles lo tenemos aquí en Buscale la Vuelta.